La información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada como una asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor consulta con un especialista. Y bueno, los temas que vamos a tocar el día de hoy es en qué consiste la ley, cómo afecta a los anfitriones, preguntas de la comunidad de anfitriones y nuevas obligaciones en materia de facturación. Ahora sí, Gustavo, sin más que agregar, el micrófono es todo tuyo. Hola Ricardo, me da mucho gusto estar con ustedes. Un saludo a la comunidad de anfitriones que se unió hoy. Gracias por la invitación y, como siempre, quisiera aprovechar la introducción para recordarles a los anfitriones que toda la información que vamos a comentar hoy en este webinar pueden consultarla en el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb en la dirección www.recursosfiscalesairbnb.com. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, como sabes, este tema pues es de mucha relevancia, mucha importancia para la comunidad. ¿Y por qué no empezamos con lo básico y nos cuentas en qué consiste esta ley y cómo es que aplica para los anfitriones? Claro que sí, Ricardo. Mira, desde junio del 2020 entró en vigor una nueva regulación fiscal. Y para comprenderla mejor, a mí me parece conveniente dividirla en tres rubros. El primero es el IVA que deben cobrar las plataformas por sus servicios, es decir, por sus comisiones en el caso de Airbnb o sobre el precio de la suscripción, como puede ser el caso de servicios como Netflix o Spotify. Ese es el primero. El segundo es la obligación que tienen las plataformas de intermediación de retener el ISR y el IVA a las personas físicas que obtengan ingresos a través de ellas. Las plataformas de intermediación son aquellas que ponen en contacto personas que ofrecen un servicio o un producto con quienes demandan ese servicio o producto, como por ejemplo Amazon, Uber y por supuesto Airbnb. El tercer rubro son las plataformas digitales que deben proporcionar mensualmente al SAT, o sea, a la autoridad fiscal, la información personal sobre todas las operaciones y sobre todas las personas que obtienen ingresos a través de ellas, sin importar si son personas físicas o si son personas morales. Ahora, Airbnb solo compartirá tus datos con las autoridades fiscales si tiene tu autorización expresa. Ok, perfecto. Oye, y me gustaría que nos dieras un poquito más de detalles, pero antes nos ayudas a saber a quién aplica esta ley en particular. Claro, sí, mira, la ley aplica a todas las plataformas, o sea, el piso es parejo. O sea, aplica no solo a las plataformas de hospedaje y de viaje, sino las de transporte como Uber o Cabify, a las de entrega de alimentos como Rappi o Didi y a las comerciales como pueden ser Amazon o Mercado Libre, por poner algunos ejemplos. Todos, sin excepción, deben efectuar las retenciones y enviar información al SAT. Tampoco importa si son plataformas nacionales o extranjeras. Todas tienen la obligación. Ok. Oye, y ya que tocaste el tema de retenciones, ¿las personas que administran propiedades tienen una retención sobre este ingreso? Sí, mira, reitero que la retención aplica solo a personas físicas, ¿ok? La persona física es aquella que opera como individuo, bajo su propio nombre, la que está registrada ante el SAT operando bajo su propio RFC. La persona moral es la que se constituye como una sociedad, como puede ser una sociedad anónima, que es el caso más común. Entonces, solo a las personas físicas se les efectúa la retención, ¿ok? No se retiene ningún impuesto a las personas morales. Ok. Oye, ¿y qué pasa en este caso con las personas morales? Bueno, mira, como digo, a las personas morales no se les efectúa ninguna retención, entonces ellas deben calcular y pagar su impuesto, ¿ok? El IVA no les es retenido, entonces se les entrega al anfitrión, persona moral, para que esta persona moral, haga el pago correspondiente del impuesto, ¿verdad? Y bueno, se preguntarán qué pasa con los extranjeros. Fíjense, en el caso de extranjeros que administran propiedades, si no cuentan con un RFC mexicano, entonces se les efectúa una retención del 20% por concepto de impuesto sobre la renta. Ahora, esta retención podría acreditarse en el extranjero, o sea, podría disminuirse del impuesto que ellos pagan en su país de residencia, pero esto deben confirmarlo con su asesor fiscal o su contador en su país, ¿ok? Ahora, pueden lograr una retención del 4% en lugar de la del 20% si se registran en el RFC, pero esta es una decisión que deben consultar con su asesor personal en su país de residencia. Ok. Oye, Gustavo, ¿y cuánto es lo que se les retiene a los administradores de propiedades? Bueno, mira, te explico, Ricardo. Si eres persona física,
la retención es del 4% de los ingresos por concepto de ISR. En el caso del IVA, Airbnb retiene la mitad, o sea, el 8%. ¿Okay? A las personas morales, como ya lo he mencionado, no se les efectúa ninguna retención. Es muy importante por esto que proporciones tu RFC a Airbnb. Si no lo registras en la plataforma, Airbnb te tendrá que retener el 20% por concepto de ISR y el total del IVA, o sea, el 16%. Esto significa que en total te estarían reteniendo un 36% de tu flujo por no tener RFC. Y ese monto no se puede recuperar. Ya, ok. Sí, creo que está bastante claro eso. Oye, ¿y queda alguna constancia o documento que compruebe esta información? Sí, por supuesto. Mira, Airbnb te proporciona un documento que se llama constancia de retenciones. Este documento se emite de manera mensual y en él se resume la totalidad de las retenciones que se efectuaron durante ese mes. Es muy importante que este documento lo archives porque se utilizará en el momento de elaborar la declaración anual, pues sirve de prueba de que la plataforma digital, en este caso Airbnb, efectuó las retenciones correspondientes. Ahora, aprovecho para hacerles un recordatorio importante. La información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada como una asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor consulta con un especialista. Ok, gracias por el recordatorio. Oye, ¿qué pasa si soy una persona física que maneja propiedades de otras personas físicas o morales mexicanas? Bueno, mira, Ricardo, existen anfitriones, como bien lo dices, que siendo personas físicas, o sea, individuos, gestionan o administran propiedades de terceros. Ya sea que anuncien en Airbnb una propiedad de otra persona o bien un grupo de propiedades de varias personas. ¿Okay? Los propietarios de los bienes dan su autorización para que este tipo de anfitrión maneje sus propiedades de esta manera. Ahora, este tipo de anfitrión es quien se registra en Airbnb, lista las propiedades de esos terceros que les autorizan hacerlo y recibe los pagos por los alojamientos y, por supuesto, distribuye los ingresos que a cada propietario le corresponden. En algunas ocasiones, ellos configuran su cuenta en Airbnb para que la comisión por los servicios de manejo de estas propiedades les sea pagada directamente a ellos y el resto del ingreso directamente al propietario. ¿Bien? Aquí es muy importante saber que el RFC que se encuentre registrado en la cuenta del anfitrión es el RFC al que se le atribuye la totalidad del ingreso, así como la totalidad de la retención de impuestos. Esto significa que para efectos de impuestos, el 100% de la operación se considerará ingreso de este tipo de anfitriones. Ok. Oye, a ver, aquí la pregunta que me surge es, ¿cómo deben de prepararse estos anfitriones que administran propiedades de terceros? Claro, Ricardo, mira, hay dos opciones para administrar sus propiedades de manera correcta. La primera opción es mantener tu cuenta con todas las propiedades de los terceros, pero en este caso el dueño de cada propiedad debe mandarte una factura a ti como administrador de propiedades por los ingresos que le corresponden a él. Y la opción 2 es crear una cuenta en Airbnb para cada uno de los dueños de la propiedad. Explico cada uno. Vamos con la opción 1, en la que mantienes tu cuenta con todas las propiedades de terceros, pero el dueño de cada propiedad te manda a ti una factura como administrador de las propiedades por los ingresos que le corresponden, ¿ok? Debido a que se mantendrán todas las propiedades bajo tu perfil de Airbnb y solamente se informará un RFC a las autoridades fiscales, en este caso el tuyo, entonces el prestador del servicio de alojamiento serás tú, ¿verdad? Para no pagar impuestos sobre todo el ingreso por el alojamiento, debes solicitar una factura que cumpla con todos los requisitos fiscales al dueño de la propiedad para así netear el efecto fiscal. Por ejemplo, si en una operación, supongamos de 1,000 pesos, tú cobras el 20% de comisión. Entonces, tu ingreso real es solamente 200 pesos, mientras que 800 es el ingreso del propietario. Sin embargo, la información con la que cuenta el SAT indica que tu ingreso son los 1,000 pesos, el total de la operación. Ahora, para demostrar que tu ingreso es solamente 200 pesos, debes hacer deducibles los 800 que se pagaron al propietario. Para esto, el propietario debe emitirte a ti, como administrador, una factura a tu nombre por 800 pesos más el IVA correspondiente. Entonces,
Tú como administrador deberás resarcir al propietario el monto de la retención que corresponde a su ingreso, pero que fue atribuido a ti, que fue atribuido a tu nombre. Las ventajas con esta opción es que no tienes que crear cuentas individuales de los dueños de las propiedades y en consecuencia no pierdes las reseñas de esos listados, de esas propiedades. Las desventajas con esta opción es que tienes que conseguir las facturas que cumplan con los requisitos fiscales de los dueños de las propiedades. Y por supuesto, tú tendrías que emitir las facturas por los servicios de hospedaje a los huéspedes por sus estadías, ¿ok? Esa es la opción 1. Voy con la opción 2. La opción 2, como dije, es crear una cuenta en Airbnb para cada uno de los dueños de la propiedad, ¿ok? Entonces, los mismos pasos que existen hoy en día para crear una cuenta Airbnb se deben seguir, pero para crear la cuenta de cada uno de los propietarios, que deberá contener su nombre, la propiedad o las propiedades de cada dueño, por supuesto, y sus datos fiscales y su cuenta bancaria. Ok. Para completar la información fiscal necesitas los siguientes datos. Es el RFC del propietario, el domicilio fiscal del propietario, no el de los listados, su domicilio fiscal. Y tercero, indicar la información bancaria para realizar el pago del servicio de alojamiento. ¿Ok? Les recuerdo que para ingresar los datos fiscales se deben seguir los siguientes pasos. Primero, pulsas sobre la opción Pagos y Cobros. Segundo, seleccionas la pestaña Impuestos. Tercero, seleccionas la opción Agrega tus datos fiscales. Y cuarto punto, completas el formulario. Las ventajas con esta opción son que el propietario no tiene que generarte a ti una factura como administrador de las propiedades. ¿Ok? Airbnb va a informar a las autoridades fiscales los datos del dueño de la propiedad, que son los que están registrados en esa cuenta. Y también como administrador, tú no tienes que generar una factura al huésped por los servicios de alojamiento. La factura por esos servicios la debe expedir el dueño de la propiedad. ¿Okay? Ahora, las desventajas con esta opción es, por supuesto, pierdes las reseñas de las propiedades con las que cuentas a la fecha. Y que solo el dueño de la cuenta puede tener acceso a levantar tickets, a hacer reclamaciones y de la misma manera, pues a modificar aspectos clave de la cuenta. Ya, ok. Muy completa esta información. Oye, y si los propietarios son extranjeros, ¿cómo ellos pueden emitir una factura al administrador? Mira, este es un excelente punto, Ricardo. Y aquí cabe mencionar, si el propietario del inmueble es residente en el extranjero, entonces no es necesario que este extranjero emita una factura electrónica o CFDI como lo hacen los contribuyentes mexicanos, ¿ok? En este caso, el extranjero puede emitir una factura en términos de la legislación fiscal de su país. Es decir, sí es necesaria la factura, pero la puede emitir en los términos de la legislación de su país, cuidando siempre que contenga esos requisitos que voy a enumerar. Primero, el nombre, domicilio y, en su caso, su número de identificación fiscal o equivalente del propietario, o sea, del emisor de la factura. Segundo, el lugar y la fecha de expedición del comprobante. Tercero, el RFC y el nombre del administrador, que es el receptor de la factura, ¿verdad? Cuarto, la descripción del servicio. Quinto, el valor unitario. Y sexto, el monto con los impuestos desglosados. Ok. Oye, y por ejemplo, en el caso de que el dueño de la propiedad no quiera ninguna de las opciones. Bueno, pues mira, aquí primero hay que ser muy claro con los propietarios que es su obligación emitir facturas y que el no hacerlo trae consigo multas y otras sanciones, por lo que debe cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, para esto, el propietario debe registrarse en el RFC y obtener su firma electrónica, por supuesto. Después, el propietario, ya teniendo esto, podrá emitir la factura por el pago que recibió. Ahora, deben saber que existen muchas formas de emitir facturas de manera fácil y segura. Inclusive el propietario puede emitir facturas de manera gratuita a través de la página del SAT, ¿eh? O bien puede hacer uso de cualquier software comercial si así lo desea. Ahora, si no te es posible a ti como administrador obtener una factura por parte del propietario, entonces podrías aplicar un ajuste de tu comisión, de forma que tu ingreso neto no se vea afectado por la retención del impuesto. ¿Qué es esto? O sea, si tomamos el ejemplo del escenario anterior, si en lugar de pagar 40 pesos de impuestos sobre la renta, vas a pagar 200,
¿verdad? Porque el total, vas a pagar sobre el total de los ingresos. Entonces, como no cuentas con la factura emitida por el propietario, entonces tendrías que cobrarle al propietario los 160 pesos que pagarás de más. Ok. Oye, ¿y qué recomendación le darías a los administradores de propiedades para que logren conseguir los datos de los propietarios? Bueno, mira, Ricardo, aquí hay que ser muy proactivos en esta situación. Yo recomendaría, como siempre lo hemos dicho, hacer una cita o bien contactar a los dueños de alguna manera para explicarles la situación, aclararles sus obligaciones en este nuevo régimen fiscal y conseguir esta información de la manera que sea posible, ¿ok? Totalmente, muy claro. Creo que aquí hay que hacer todo a nuestro alcance para conseguir esta información. Oye, y pasando al tema del pago de impuestos, ¿no? O sea, ya que cubrimos un poco esta parte, entiendo que hay dos modalidades para pagarlos. Ya no los habías explicado a lo mejor en otra sesión, pero ¿podrías aclarar en qué consisten? Claro, siempre es importante tener esto presente y con gusto lo hago, Ricardo. Mira, hay dos modalidades para pagar el impuesto de las personas físicas, ¿ok? La primera modalidad es la modalidad de pagos provisionales y la segunda modalidad se llama de pagos definitivos. Explico primero esta modalidad de pagos definitivos, ¿ok? Esta modalidad de pagos definitivos es una opción que tienen los anfitriones cuyos ingresos no superan los 300,000 pesos en el año y que además no obtienen ningún otro tipo de ingresos, ¿ok? Solamente pueden obtener salarios e intereses adicionalmente, pero en conjunto no deben sobrepasar de esa cantidad. En esta opción, el anfitrión puede considerar como pago definitivo la retención que le efectúa Airbnb. Es decir, la autoridad se da por satisfecha con el pago de las retenciones y el anfitrión no tiene obligación de presentar ninguna declaración ni tener ninguna otra obligación. Entonces puede ser una opción atractiva. Ahora, la modalidad de pagos provisionales, la segunda, es como cualquier otro régimen fiscal. ¿Okay? Las retenciones efectuadas por la plataforma, en este caso Airbnb, son consideradas anticipos del impuesto del contribuyente, quien debe presentar sus declaraciones mensuales y su declaración anual. Ok, bastante claro. Oye, y para los administradores de la modalidad de pagos provisionales, ¿pueden hacer algún tipo de deducción? Por supuesto, Ricardo, mira, los anfitriones en la modalidad de pagos provisionales, como bien lo dices, pueden deducir de sus ingresos todos aquellos gastos que efectúen que estén relacionados con su actividad, ¿ok? Y si bien no hay un catálogo propiamente de conceptos deducibles, sí podemos mencionar algunos, como por ejemplo, son todos aquellos que estén relacionados con su actividad, ¿ok? Y algunos ejemplos son servicios básicos como luz, agua, gas, teléfono, etc. Los servicios de internet, el propio inmueble que listan en Airbnb, el mobiliario con el que equipan su propiedad, los gastos de limpieza, cuotas de seguridad, cuotas vecinales, seguros, inclusive los intereses del crédito con el que hayan obtenido la propiedad, en fin. Esos son algunos ejemplos, pero para esto es muy importante que siempre tengan presentes estos dos requisitos. Primero, obtener la factura electrónica del gasto y segundo, nunca pagar en efectivo cuando el gasto supere los 2,000 pesos. Ok. Oye, y tenemos casi siempre una pregunta que se repite como con mucha frecuencia, y es, ¿las personas físicas pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal o en el nuevo régimen simplificado de confianza? Esa es una pregunta muy importante por la novedad que implica. Y por supuesto, mira, primero me gustaría aclarar que el RIF, el régimen de incorporación fiscal, es un régimen que ya no está vigente, ¿ok? Solo aquellas personas físicas que tributaron en él hasta antes de septiembre del 2021 son quienes pueden continuar aplicándolo, ¿ok? Por su parte, el nuevo régimen simplificado de confianza, el RECICO, es un régimen que entró en vigor a partir del 2022 y que vino precisamente a reemplazar al RIF. Ahora, por los ingresos que se obtengan a través de plataformas digitales, no se permite tributar en el RIF ni en el nuevo RECICO, régimen simplificado de confianza. Quienes están en el RIF necesariamente deben darse de baja de ese régimen y darse de alta en el nuevo régimen de plataformas digitales. Ahora, por los ingresos
que obtengan, que no provengan de plataformas digitales, sí pueden continuar tributando en el RIF. Por ejemplo, se tienen ingresos por Airbnb, pero adicionalmente se tiene una tienda de ropa o un restaurante. Estos últimos sí pueden continuar en el RIF si es que ya venían tributando en él antes de septiembre de 2021. Para el caso del RECIPO, del régimen simplificado de confianza de personas físicas, este régimen simplemente no convive con el de plataformas digitales. Quienes tributen en plataformas digitales están impedidos de registrarse en el RECIPO. Listo, muchas gracias, Gustavo. Oye, y hay otro tema que es importante compartir con la comunidad, con los anfitriones, y tiene que ver con los nuevos requisitos de facturación. Como sabemos, en enero del 2023 es obligatorio utilizar la nueva versión de la factura electrónica, que bueno, conocemos como CFDI 4.0. Con base en esto, ¿tienen alguna obligación de emitir facturas los anfitriones, Gustavo? Sí, desde luego. Mira, esa es una de las obligaciones básicas de los contribuyentes, ¿ok? Los anfitriones siempre deben facturar sus ingresos, sin importar que el huésped les pida o no una factura. Esta es una obligación establecida en la ley. Entonces, cuando el huésped pide una factura, el anfitrión está obligado a expedir una utilizando los datos fiscales que este huésped le proporcione. Ahora, la factura a partir de enero del 2023 deberá ser versión 4.0, lo que implica que los datos del receptor, o sea, en este caso el huésped, deben ser exactamente iguales a los del RFC. Cuando los huéspedes no soliciten factura, aún así el anfitrión está obligado a emitir una en la que pueda englobar todas las operaciones del mes o del periodo por las que no le solicitaron factura. Para esto se utilizará una clave genérica de RFC que es XAXX 010101000. Se debe tener siempre presente, Ricardo, que todos los ingresos deben facturarse aun cuando no se hubiera solicitado factura, ¿eh? Ok, muy claro. Oye, ¿nos puedes comentar por qué es importante que los anfitriones tengan sus datos fiscales actualizados en la plataforma? ¿Y qué puede suceder si no lo hacen? Claro, por supuesto, Ricardo. Mira, como bien lo mencionaste y lo mencionamos, a partir de enero del 2023, todos los contribuyentes en México están obligados a utilizar la nueva versión de la factura electrónica, que es, como ya lo dijimos, la 4.0. Pero no solo eso, sino que también entra en vigor la nueva versión 2.0 de la constancia de retenciones. Entonces, uno de los requisitos nuevos de estos documentos es que contengan los datos fiscales del receptor, o sea, de la persona que recibe la factura o la constancia. En el caso de la constancia es los datos del anfitrión, ¿ok? Y estos datos deben coincidir con toda exactitud con aquellos contenidos en el RFC. Específicamente, los datos que deben ser exactamente iguales son el nombre del receptor, o sea, el nombre del anfitrión, el código postal de su domicilio fiscal. Y aquí hago la precisión de que no es el código postal de sus propiedades que enlista en Airbnb, no, es el código postal de su domicilio fiscal, ¿ok? Y tercero, el régimen fiscal en el que tributa. Si estos datos no coinciden al punto y coma con los registrados en el RFC, el documento simplemente no puede timbrarse, porque el SAT estará rechazando su timbrado. Por esto, es de suma importancia y urgencia que los anfitriones se aseguren de tener sus datos corroborados y actualizados en su perfil de Airbnb. Ahora, en el Centro de Recursos Fiscales pueden encontrar un video orientativo donde de manera gráfica se muestra cómo verificar los datos en el RFC y cómo actualizarlos en el perfil de Airbnb. La liga para el Centro de Recursos Fiscales es www.recursosfiscalesairbnb.com. Perfecto. Y bueno, anfitriones, comunidad, espero que toda esta información les haya sido de mucha ayuda. Recuerden conectarse a los siguientes webinars para no solo aprender de impuestos, sino nuevas tendencias y herramientas que nos van a ayudar simplemente a mejorar la operación en Airbnb. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias, Ricardo, por la invitación y un saludo a todos los anfitriones. Hasta luego.